Arrancamos a grabar. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra presentación de trabajo práctico en la materia aprendizaje automático. Ahora vamos a presentar lo que hicimos, que es un sistema de recomendación de películas con el dataset de Group Lens, que es uno muy famoso. Somos Elías Cerdeira, saluda Elías, Hola, soy Matías Elías. Giampaolo Aló. y Manuel Panichelli, quien les habla en este momento. Y ahora dejo con Matías para que les cuente un poco qué fue lo que hicimos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un sistema de recomendación, no de películas? Básicamente es un sistema de filtrar información que intenta predecir qué le puede gustar a un usuario o qué calificación le daría para, bueno, depende del contexto que siga en donde siga, por ejemplo. En redes sociales que te recomiende publicaciones o gente para seguir, Spotify o similares, más canciones, Mercado Libre o cualquier comercio online, más productos, etcétera. El objetivo del TP en sí es diseñar algunos sistemas de recomendación de películas y comparar los resultados entre ellos. En sí tenemos dos recomendadores que se basan en contenido, uno que se basa en los ratings de usuarios similares y bueno, un aleatorio para tenerlo de control. Del dataset en sí de Movielens, usamos uno que estaba también con datos extra, metadatas, lo encontramos en Kaggle. En sí, esta información que estamos acá para el content, tenemos el overview que es la descripción de la película, el título y bueno, ID, para identificarla. Esto es lo que sería la metadata, todo está asqueroso con unos JSON. Director, actores, palabras claves y, y bueno, eso. Y bueno, ratings para el colaborativo. Es bastante simple, una película y un rating. Un poquito de la descripción de los datos. Lógicamente la mayoría de las películas, o sea, la mayoría de las películas tiene muy pocos ratings, como ves acá en la barra. Y bueno, también queremos ver qué distribución de géneros había. Esto no lo terminamos usando, pero en un futuro después lo mencionamos. En- y después por usuario, también lógicamente la mayoría no tiene demasiados ratings. Esto nos sirve después para cortar el dataset entre train y test. Con respecto a los tipos, bueno, no sé si filtering es la palabra adecuada acá, pero bueno, recomendador aleatorio, simplemente agarra 10 películas aleatorias, fue nuestro caso de la elección del número 10. Content base es buscar, según la descripción, o bueno, después vamos a entrar un poquito en detalle, películas similares en base a eso. Y bueno, también si viene el mismo director o otras características con el género y eso. Y bueno, collaborative filtering es básicamente de buscar usuarios parecidos a mí y recomendarle las cosas que les gustaron a ellos porque me pueden gustar a mí. Bueno, ahora dejo a Elías. Elías. Bien. En particular, el Content-Based Filtering se basa en las distintas features o las distintas características que tienen las películas. Nosotros utilizamos dos flavors, por así decirlo, para los dos recomendadores distintos. Por un lado, vectorizamos las overviews, las sinopsis de las películas con TF y DF, que básicamente lo que hace es medir cada uno de los términos que aparecen, cada una de las palabras que aparecen en la descripción y asignar cuán relevante es esa palabra para, en este caso particular, el conjunto de todas las películas y todas las overviews. Y por otro lado, hicimos una sopa, una bag of words, con los keywords cast, director y géneros. Y una vez que teníamos esos datos procesados, lo que hicimos fue calcular la similaridad entre todas las películas, generando una matriz que se llama la matriz de cosine similarity. Bien. Acá en particular en el dibujo lo que nos quiere explicar es cómo funciona el método de TF y DF. Tenemos un texto en donde están resaltadas distintas palabras, se extraen las palabras importantes, por así decirlo, luego se genera un vector en donde aparece la palabra y cuántas veces aparece cada una de ellas, y finalmente entre los distintos ítems, que en nuestro caso particular son las películas, se genera la matriz de similitud entre los elementos. Bien, continuemos. El, ¿Pasó? sí. El colaborativo, en particular, se basa en la información de los ratings de los distintos usuarios. Tenemos una matriz de entrada, nosotros, en donde cada usuario califica cada uno de los ítems. Esta matriz lo que tiene de particular es que es una matriz rala, es decir, hay muchas entradas que no tienen valor, porque los usuarios, como mostraba antes Matías, en general asignan calificaciones para pocas películas, supongamos 50,
y nosotros tenemos una base de datos con 50.000 películas. Entonces el resto de las entradas va a tener un valor no asignado. Por lo tanto, decidimos utilizar algo que nos permitiera expresar esto de una manera más comprimida. Para eso utilizamos el paquete surprise que encontramos en Internet, que usa particularmente la metodología SVD para comprimir la matriz de ratings. También vimos que existían otros métodos, y que eso después lo explicamos, pero que también se podría haber trabajado con ellos. Y bueno, clasificamos a los usuarios según las calificaciones que asignaron, dependiendo cuáles habían puesto asignación positiva, cuáles habían puesto negativa, y cuáles habían visto o cuáles no. Y la interfaz del filtrado colaborativo recibe un usuario, una película, y nos estima el rating que le hubiera asignado a ese usuario esa película. Pero me voy a volver un cachito para atrás para repasar la interfaz que se nos fue. Sí, en el caso particular del Content Base, la interfaz es, dada una película, vamos a recomendar, en nuestro caso, 10, pero en general sería un top de las películas similares a la que ya habíamos observado. Así. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, habiendo contado cómo funcionan los modelos de Collaborative y Content que hicimos, lo que nos queda para el trabajo era compararlos. ¿Y cómo los comparamos? Bueno, Collaborative, como dado un usuario y una película estima el rating que le daría, podríamos hacer una evaluación usual en la cual usamos las etiquetas que tenemos en el dataset de ratings, como para ver si efectivamente qué tanto le pegó a los ratings. Pero en cambio para Content Based no tenemos una fuente de verdad que nos diga qué tan parecidas son dos películas, porque es algo que no esté etiquetado, con lo que no contamos. Entonces, no sería posible evaluar ambos por su cuenta, porque no podríamos evaluar content. Y aparte, pasamos a la siguiente, diapo. Si las evaluamos por separado, no los podríamos comparar, que es la idea de todo nuestro trabajo. Entonces, esto nos dice que lo que necesitamos son dos cosas. Primero, una interfaz uniforme para ambos modelos, que abstraiga los detalles de ambos modelos y que nos permita poder compararlos. Y además un método para poder evaluar esta interfaz, compararlos y ver cuál es mejor. Entonces, ¿cuál es esta interfaz? También le podemos llamar metamodelo, porque es como un modelo que está arriba de nuestro modelo que está por abajo. Y la interfaz que queremos, que es la que nos pareció más usual, que uno piensa cuando está usando un sistema como Netflix o algo así, ¿qué queremos que nos dé un sistema de recomendación? Si lo pudiéramos usar como una caja negra, es, le damos un usuario, y en base a ese usuario nos devuelve una lista de películas. En nuestro caso van a ser 10. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi perfil de usuario, digo, soy Manuel, este es mi usuario, y en base a eso dice, ok, te conozco, te recomiendo estas 10 películas. Y la pregunta es, ¿cómo adaptamos cada uno de los modelos que mencioné antes Elías para que tengan esta interfaz? Entonces, primero, siguiente diapo, perfecto, Content Based. Recuerdo que queremos, dado un usuario, tener una lista de películas, y lo que tenemos es, dado una película, nos da películas similares, las 10 más similares. ¿Cómo lo adaptamos? Bueno, para cada película que evaluó el usuario, sacándola del dataset de los ratings, que teníamos un mapeo, digamos, de usuario, película a rating, agarramos todas las películas que evaluó el usuario, y para cada una de esas películas obtenemos las 10 más similares. Esa similaridad, ese número que nos dio de similaridad, lo vamos a pesar por el rating para que las películas que más le gustaron al usuario estén más arriba, digamos. Y después vamos a devolver las 10 mejores de todas esas que habíamos visto la similaridad y después las habíamos pesado por el rating. Y de esa forma, dado un usuario, obtuvimos tops de similares, las pesamos y devolvimos películas. Entonces cumplimos con la interfaz, usuario y lista de películas. Y para Collaborative, excelente ese pase de diapo, de vuelta queremos la misma interfaz, y ahora, en Collaborative, a diferencia de Content, tenemos que dar un usuario y una película nos da un rating, que medio que no tiene nada que ver. Entonces acá tuvimos que hacer algo un poco eficiente, pero que terminó siendo bastante práctico, que es, vamos a predecir el rating que el usuario le daría a absolutamente todas las 50.000 películas. Y después nos quedamos con las 10 que mejor rating tendrían. Obviamente, antes de esto, no queremos que nos recomiende películas que ya vio, entonces sacamos las películas que ya vio del conjunto de todas las películas y retiramos todas menos esas. Y de esa forma tenemos la misma interfaz para ambos. Perfecto. Y ahora sí la próxima. Teniendo la misma interfaz para ambos, la pregunta es, ok, da un usuario, me das 10 películas, pero ¿cómo evalúo qué tan buena fue esa recomendación? Y esto es algo que es un poco difícil, y vamos a hablar después de por qué es difícil y qué limitaciones tiene y qué hicimos al respecto. Pero el método de evaluación que elegimos lo voy a explicar con un ejemplo, que lo ilustra esta diapo. Imagínense en la primera fila que un usuario ve las películas, para simplificar, viéndolas como números,
del 1 al 20, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser partir esto en 2, o en realidad vamos a sacar 10 para testear, pero en este caso queda la mitad. Entonces, sacamos 10 para testear y quedan del 1 al 10 para test y el 11 al 20 para train. Vamos a armar nuestros modelos, ambos, Collaborative y Content. Los vamos a entrenar con la parte de train y luego de entrenarlo le vamos a pedir que recomiende 10 películas. Por ejemplo, nos podría recomendar la 1, 8, 12 y así, para este usuario. Y para medir qué tan buena fue esa recomendación, lo vamos a comparar con las que habíamos separado para test. Y vamos a intentar de ver qué tan parecidas son estas dos listas. Y bueno, para eso hay varias métricas que ahora va a explicar mi compañero Elías. Bien. En particular, dos de las métricas que primero pensamos utilizar para analizar esto son el Mean Average Precision at K y el Mean Average Recall at K, que son métricas que miden tanto la precisión como el recall promedio para un corte de tamaño K, que en nuestro caso particular el tamaño K es 10, y esto se hace entre todas las instancias del dataset. Para recordar un poco qué era en este precision y qué era en este recall, la precisión mide cuántos de los valores devueltos eran efectivamente correctos, es decir, de esos 10 que nosotros vamos a estar recomendando, cuántos efectivamente había visto en el conjunto de test el usuario, y el recall mide cuántos de los elementos relevantes efectivamente devolvimos, es decir, cuántos de estos 10 que habíamos dejado como test efectivamente devolvimos. Pasemos al siguiente. Después otras dos métricas que nos parecieron interesantes de ver eran por un lado el coverage, la cobertura, que determina qué parte del catálogo fue efectivamente cubierto por las recomendaciones totales, y por otro lado la personalización, que nos permite estimar cuánto varían entre sí las distintas recomendaciones para cada uno de los usuarios. ¿Continuamos? Bien, en cuanto a los resultados, recordemos que teníamos dos algoritmos de content, el content base de TF y DF, el content base de SOPA, que ahí está rectangular como SOPA en amarillo, el colaborativo en verde y el random como control en rojo. En particular lo que vemos tanto para MARC-K como para MAP-K es que el ordenamiento sería que el content base de SOPA estaría siendo el mejor algoritmo de los 4 que analizamos, seguido por el colaborativo, luego el content base de TF y DF, y finalmente el random, que como esperábamos está bastante cerca del 0. Pasemos a la siguiente. Acá lo que hicimos, a diferencia del anterior, fue calcular a mano nosotros el APK y el ARK, que el MAPK y el MRK lo hacía automáticamente, para poder contar con las barras de error, para poder ver si las diferencias que observábamos en los gráficos anteriores eran significativas o no. Lo que terminamos viendo es que todos son efectivamente significativamente distintos, y que se mantiene este ordenamiento de que el content de SOPA es el mejor de todos. Bien, continuemos. Luego, en cuanto a la cobertura, lo que esperábamos observar se cumplió bastante en cuanto a que el recomendador aleatorio, como tenemos más de 200.000 usuarios, a los que les recomendamos 10 películas a cada uno, y tenemos 50.000 películas en total, se cubre el 100% del catálogo que teníamos originalmente, porque las recomendaciones son aleatorias. Luego tenemos el content base de SOPA, que tiene un 39,4% de cobertura, el content base TF y DF de un 29,6%, y el colaborativo del 17,33%. Este ordenamiento nosotros lo entendemos como que el colaborativo, al darnos recomendaciones más restringidas por el tipo de perfil que tenemos nosotros, que sea similar al de otro usuario, iba a ser el que menos cobertura tuviera del total. Y nada, bueno, esto efectivamente se cumplió en los datos que nosotros estábamos viendo. A eso creo que se le podría sumar también que tenemos como pocos datos, ¿no? De ratings, relativamente pocos, pero la mayoría de películas tiene pocos ratings, digamos. Claro, Sí. así es. Y además también va de la mano con lo que vimos al principio en unos gráficos que contabas vos, Mati, que la mayoría de las películas, o sea, son pocas las películas que tienen muchos ratings, ¿no? Hay muchas películas que vio poca gente. Y como el Claro. Collaborative se basa en, de alguna forma, clusterizarte en cierto conjunto de usuarios que vio ciertas películas y recomendarte cosas que vieron ellos, películas que vio poca gente, el Collaborative no te las va a recomendar. En cambio, Content, que solamente se fija similitud entre los ítems, sí te las recomienda, y por eso también tendría sentido que tenga mayor cobertura del catálogo. Claro. Y bueno, y ahora, si bien son muy lindas las métricas que mostró Elías, el problema es que, como había mencionado antes, el método de evaluación que elegimos es
difícil de medir justamente por el hecho de que no es algo que tenemos etiquetado y es algo que estamos como asumiendo de los datos, ¿no? Y para ver más nosotros, si nos gusta o no cómo están funcionando los algoritmos que vimos que son los mejores, vamos a hacer un análisis subjetivo con los modelos resultantes de haber hecho los análisis anteriores, usando usuarios ficticios que son perfiles nuestros. Ahora paso a contar un poco más cómo es. Para el procedimiento que vamos a seguir para hacer esto es, primero, diseñar un usuario para cada uno de nosotros, con ratings de acuerdo a nuestros gustos personales. Vamos a poner películas y ratings. Vamos a obtener recomendaciones para cada modelo, uno para el content-based, la versión SOPA, y uno para collaborative. Y después vamos a evaluar los resultados obtenidos. Vamos a ver, buscar cada uno en internet, a ver si veríamos o no una película, si ya la vimos, si nos gustó o no. Y vamos a ver qué tanto le pegó o qué tanto no. Y en base a eso vamos a calcular a mano la precisión que le di a cada uno y sumarizada. Entonces, arrancando por, creo que soy yo, sí, vi algunas películas, sumé 10 yo en particular, y fue medio raro porque Collaborative me recomendó, no sé, me recomendó una en ruso, que es una de Sherlock Holmes, que es una de las que puse que había visto, pero es medio extraño, y fueron medio raras las recomendaciones de Collaborative. En cambio, Content recomendó todas cosas que me gustan o que ya vi o que vería. Así que en mi caso, subjetivamente, me gustó más lo que recomendó el Content Based, pero puede haber sido por las películas que puse. En cambio, en el siguiente, de Elías, que le gustan mucho las películas de Estudio Ghibli, Collaborative recomendó más cosas que a él le gustaría ver. No sé si será porque en nuestro dataset la gente que rateó películas de Ghibli suele ver cosas que le gustan a Elías, no sé por qué será. Y en cambio Content recomendó un montón de cosas que él no vería. Por eso, ahí volvamos un segundo al anterior, Mati. Fíjense que acá pusimos que Collaborative, en mi caso, le pegó a 1 de 10, mientras que Content, en el mío, le pegó a 10 de 10. En cambio, la siguiente diapositiva, a Elías 7 de 10 en Collaborative y 3 de 10 en Content, que es como el opuesto. Y finalmente para Matías, que vio otras películas, Collaborative, de vuelta, 10 de 10, mucho mejor que mi caso y parecido al de Elías. Le recomendó esas películas, después las pueden ver si quieren, pueden pausar el video. Y en cambio Content, 6 de 10, que si bien es mejor, es bastante bueno, sigue siendo peor que Collaborative. Y finalmente, si sumarizamos todo, podemos observar que para Collaborative la precisión fue 0,6 y para Content Based SOPA fue 0,63, que es un poquito mejor por mi caso, que movió un poco el promedio. Un poco bastante. Bueno, y por último voy a mencionar qué vimos que nos faltara. En principio, refinar el tamaño del conjunto de Trinity Test. La partición que hicimos fue tomar todos los usuarios que tengan, por el grafito que vimos en principio, la mayoría tenía de 15 para arriba, entonces partimos de ahí y le sacamos 10 películas del vamos porque son las 10 que recomendamos. Eso podríamos haber variado un poco más, sacar usuarios que tengan un poco más de ratings o variar eso. También ¿cómo se llama? La librería de Surprise que usamos para Collaborative tenía varios parámetros para cambiar, eso podríamos haber jugado un poco empíricamente. Y en sí, parámetros del metamodelo, pesamos para content, pesamos en base a los ratings, tal cual está el rating, podríamos interpretar, ponerle que debajo del rating 2 es algo negativo para el usuario, entonces sí, pesarlo con un número negativo. Cambiar la manera de pesar los repetidos en content, porque yo vi 10 películas, supongamos, y Content lo que hace es recorrer cada una de esas películas y me da las similares. Entonces, si quizás quisiéramos que si una película aparece más de una vez, porque es similar a más de una de las que yo vi, que sea más pesada en el top. Y bueno, para Collaborative, usar otras funciones de distancia, KNN o algunas otras de las tantas que hay. Algo en sí para el tema de, digamos, de optimalidad, lo que hicimos en Collab, que es recorrer todas las películas para cada usuario, eso claramente no es algo muy bueno. Más películas hay, eso tarda demasiado. Pero eso, bueno, por haber usado una librería, si hacíamos algo custom, con un poco más de tiempo, tendríamos algo más rápido. Y bueno, viendo que subjetivamente Collaborative y Content da un poco variado, quizás estaría bueno investigar
de qué manera se podría hacer algo híbrido. Y acá, con esto de ampliar formas de evaluación, Manu, Eso lo puedo comentar yo. Y también para sumarlo de lo de híbrido, por lo que estuvimos investigando al comenzar el trabajo, que estuvimos haciendo como una exploración de cuáles eran los métodos que se usaban, daba la sensación, por lo que vimos, que el estado del arte de recomendación siempre consiste en métodos híbridos, que combinan tanto collaborative como content para hacer cosas que son mejores que las partes por separado. Y después sobre lo que comentaba Mati, de ampliar las formas de evaluación, en la forma de evaluación que comentaba antes que hicimos, tiene una gran limitación, que es que estamos viendo que el recomendador le pegue a algunas de las películas que separamos para test, sin importar si esas películas le gustaron o no al usuario. Por ejemplo, si el usuario sacó, de las 10 que sacamos para el usuario, tuvimos mala suerte y agarramos todas películas que le puso rating 1, tal vez estamos premiando a un recomendador que las recomienda, cuando en realidad no las debería recomendar, porque no le gustaron al usuario. Pero bueno, es por eso que queda como trabajo futuro investigar a ver cuáles son otros métodos y otras formas de evaluar que no tengan esta limitación. Y eso es todo. bueno, Muchas eso es todo. gracias. Gracias. Gracias.